Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El dictamen para aprobar la creación de la Guardia Nacional y con ello constitucionalizar la militarización de la seguridad en México, como han dicho muchos críticos, fue aprobado anoche en la Cámara de Diputados. La nota la dio el PRI. 42 de sus 47 legisladoras y legisladores votaron a favor de la iniciativa. Error táctico de este partido, del tricolor. ¿Se desvaneció la posibilidad de una oposición a Morena o es el primor? Veamos el contexto. Me hubiese gustado que todos aprobaran, pero tiene que haber democracia, se tiene que respetar el derecho a disentir. Con el 72% de los votos, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular hacer 13 reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional. Los 249 votos de Morena eran insuficientes para conseguir la mayoría calificada que necesitaba, pero se sumaron 26 votos de Encuentro Social, 27 del PT, 11 del Verde y, sorpresivamente, 42 del PRI y 7 del PRD. Según el priista Rubén Moreira, el voto de su partido fue porque la democracia está en riesgo frente a la violencia. Si el Senado aprueba el dictamen sin nuevas modificaciones, la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero tendrá un mando híbrido, civil en lo administrativo y militar en lo operativo. El texto señala que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter y dirección civil, pero con una junta de jefes de Estado Mayor integrada por las Secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad. El régimen de la Guardia Nacional estará homologada con el de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de la Defensa Nacional será responsable de la disciplina, estructura jerárquica, servicios, ascensos, prestaciones e ingreso de sus miembros. Si los elementos de la Guardia Nacional cometen algún delito, serán juzgados por una autoridad civil y si las faltas son contra la disciplina militar, quedarán a cargo de la Secretaría de la Defensa. En el caso de los detenidos por la Guardia Nacional, siempre deberán ser puestos a disposición de la autoridad civil. La Guardia Nacional será responsable de las tareas de seguridad pública que le corresponden a la Federación, pero el presidente López Obrador pidió a los senadores que modifiquen el dictamen para que puedan intervenir también en asuntos de seguridad pública. Legisladores del PAN y PRD presentaron mociones suspensivas para tratar de devolver el dictamen a comisiones, argumentando que no fueron escuchadas las organizaciones civiles. Académicos, investigadores y el colectivo Seguridad Sin Guerra denunciaron que las audiencias previas para discutir modificaciones fueron testimoniales y rechazaron lo aprobado por constitucionalizar la militarización de las fuerzas de seguridad. Punto y contrapunto. Ahí está el segundo tema, un tema que hemos debatido ampliamente en esta mesa y también en la de lunes y miércoles, sobre todo con los colectivos, con Alfredo Lecona y con Elisa Sánchez, que han sido parte o que fueron parte de estas audiencias. Evidentemente ya el tema ya es otro, ya fue aprobado en Cámara de Diputados. Ahora el tema es lo político. Lo político con esto, tú ya lo decías desde el principio del programa. Para ti, ¿qué es lo que evidencia este apoyo del PRI? Un apoyo que fue casi completo con toda la bancada de diputados del PRI a Morena con este tema, que fueron, a diferencia de Acción Nacional, a diferencia de Movimiento Ciudadano, que votaron en masa o todos los legisladores en contra de la Guardia Nacional, el PRI dio su aval al partido López Obrador. Sí, pues quisiera decir tres cosas. La primera, se los dijimos, en esta mesa lo discutimos bastante, el primor existió, existe y existirá. Creo que de ese tamaño es el miedo que tiene Peña Nieto y el PRI, justamente creo que le dan su respaldo ciego para que dejen de investigar o de amenazar al expresidente con que le van a sacar tantos trapitos sucios al sol. Entonces yo creo que con esto apaciguan un poco la ira de nuestro presidente y se comprometen a no seguir golpeando al PRI. Y como ya lo mencionó el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, tenemos que poner la atención en muchas cosas. Este tema nos estamos enfrentando a una simulación, más allá de que estemos a favor o no de la Guardia Nacional. O sea, todo el proceso estamos enfrentándonos a una simulación del gobierno para este tema. El dictamen no incluye en ninguna parte el tema de los derechos humanos. O sea, si bien podemos estar a favor de los militares como la institución que los mexicanos respetamos, nos incluye esta capacitación de derechos humanos. Nos estamos enfrentando ahora a una autoridad totalitaria. ¿Qué va a pasar cuando, como bien lo dijo Jorge Romero, qué va a pasar cuando López Obrador deje de ser presidente? ¿Cómo vamos a saber que el perfil que llegue va a tener la capacidad o la conciencia mexicana? Pues la conciencia mexicana, te aseguro que lo haría excelente. Pero nos enfrentamos también a un proceso del que Martín nos puede hablar mejor. Se está desconociendo el federalismo. O sea, se está desconociendo justamente la autoridad que tienen los estados en su propio territorio. A ver, ya son muchos dardos. A ver. Vamos a empezar. Existe Paso el a primor, pasito. se nos dijo, dice aquí la compañera, yo me acuerdo más bien del PRIAN, y me suena un poquito como, ay, ahora ya entramos al PRI, ahora está con Morena. Pero ¿existe o no el primor? A ver,
yo no le llamaría primor, pero me parece muy curioso, me parece muy curioso viniendo de un partido que estuvo en el Pacto por México. O sea, creo que ustedes conocen muy bien cómo funciona eso. Y si hubo PRIAN y ahora lo quieren disfrazar de otra cosa, pues es su problema. El Pacto por México. Ahora, yo no entiendo, a mí, y lo voy a, o sea, solamente quiero puntualizarlo. Me da mucha risa que estuvimos viendo a Ana súper pro Guardia Nacional. Y ayer dice algo, Jorge Romero, no sé quién es. Y ahora resulta que llega. ¿No sabes quién es? Y ahora ¿No sabes resulta. quién es? Sí, no sé. Ah. Y ahora resulta que pues es súper los derechos humanos. Me hubiera gustado que esa postura eso ya tuvieras lo he mencionado con la en guerra otras contra el mesas. narco. Podríamos utilizar tus argumentos contra el en narco contra era de la Guardia necesaria. Nacional como con la guerra contra el narco, ¿o no? Lo de derechos humanos, ¿se puede o no? No, por supuesto. ¿Admites Y es que una fue un error la exigencia guerra que contra el narco? No, Ok. claro que no. Era necesaria. Y por eso me burlo más de que Morena esté utilizando justamente la misma estrategia que Calderón utilizó. No. Y todavía negan el Ok, primor. bueno. Por favor. Yo creo que el PRI ya está en este tema de... yo siempre he sabido que hay quizá En un el poco PRI no más hubieran sacado de esa coincidencias reforma, con Morena que con el PAN. Creo que están haciendo su chamba legislativa. Pero ¿por qué no creo que es entran- sobrevivencia por qué no le política, entran de creo que lleno? lo han hecho siempre. Pero Creo ¿no que el crees que el PAN lo PRI está hizo pagando antes. favores? Creo que el PAN lo Estamos hizo hablando del antes. PRI. Y no creo que el PAN pueda llegar a lavarse las manos y decir esto es el primero, porque lo hicieron con el PRI, ustedes siempre. Para Así funciona la quienes mayoría. hemos estado siguiendo muy de cerca este tema, leyendo los textos de expertos, yo creo que sí, lo que ocurrió esta semana es una tragedia y un peligro. para Eso el país. totalmente, sí. Ahora, el tema de la relación con el PRI, Alejandro, regresamos al dardo que lanzó nuestra querida Ana Villagrán. ¿Existe el primor? No, por supuesto que no existe el primor. Quien saca al PRI de los pinos es Morena. Pregúntenle a los priistas si están contentos con eso. Pregúntenle a los priistas de Tlacomulco si están contentos con la cancelación del negocio multimillonario y transaccional que implicaba la construcción del aeropuerto internacional de Texcoco. Lo que hay es que a veces en democracias las coaliciones son volátiles y se construyen en función de los temas. Habría una coalición o un primor como fue el PRIAN o es el PRIAN cuando hay sistemáticamente votaciones homogéneas para todos los temas. A mí la verdad es que me extraña mucho que el PAN, que fue el responsable de haber sacado al ejército a las calles y meternos a este desastre, y todo por legitimar un fraude electoral en contra de López Obrador por parte de Felipe Calderón y así legitimar su debilidad política con la fortaleza del ejército, haya votado en contra de la Guardia Nacional y en cambio haya votado a favor y fue el principal proselitista de la Ley de Seguridad Interior, que por cierto la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional. Yo creo que esta es una decisión severa. Creo que esta es una decisión. No es contra la Guardia Nacional. Creo que esta es una decisión severa que se toma en situaciones de suma gravedad y de emergencia. Y sí, pues lo que yo creo que hay que resaltar en este contexto de López Obrador es que está siendo completamente transparente y no tratando a los ciudadanos como menores de edad. Le está llamando a las cosas por su nombre, sin eufemismos como seguridad interior, por ejemplo, o con otras cosas, y está asumiendo los costos políticos. Porque esta mayoría... Y está hasta pidiendo más de lo que ya le dieron. Esta mayoría que tiene hoy Morena se tendrá que ratificar dentro de 3 años. Es que ustedes son tan soberbios que están pensando que en 6 años se van a conservar de la misma manera que ahorita. Y ahí el electorado dirá si Andrés Manuel tuvo razón o no. Y ese es el juicio final, ¿no? El juicio del electorado, y yo creo que eso hay que destacar de López Obrador, que está asumiendo la responsabilidad y los costos políticos de tomar una decisión tan complicada. Martín. Me parece un error enorme del PRI. O sea, le saca un error enorme porque además creo que faltó a uno de los principios básicos de la democracia, es decir, ¿por qué? O sea, yo no sé por qué votaron a favor. Después... La explicación de Moreira, que el minutito y medio que habló no dijo absolutamente nada, no dijo nada, nada más dijo una bola de lugares comunes, la verdad, un cúmulo de lugares comunes, dijo lo hacemos por nuestros niños, por nuestros padres, por nuestros abuelos, pues sí, o sea, la paz mundial. También había votado por la Ley de Seguridad Interior. O sea, yo creo, no, pues que la Ley de Seguridad Interior, y yo estuve a favor, era totalmente distinta, era una temporalidad y una ley. Aquí estás constitucionalizando la militarización de la seguridad pública. Y esto es algo gravísimo porque la Constitución no es cualquier ley, es una norma que tiene una vocación de permanencia y que efectivamente si llega alguien que no tenga las virtudes del actual presidente puede hacer un uso de esa fuerza militar de una manera muy negativa. De una manera muy negativa. Entonces, no se argumenta de fondo, yo creo, vamos a contracorriente del mundo. Hay un artículo que sacó
un académico de Coahuila que dice que 2/3 partes de los países que actualmente conforman la ONU tienen mando policial civil. Entonces vamos en contra de la tendencia. 2/3 partes. Es algo, y entonces nosotros estamos junto, y aparte son los que más democracia tienen. Entonces estamos en la lista con Corea del Norte, con dictaduras de este tipo, como Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces dices, hijo, y todos los argumentos que tenían y toda la evidencia que tenían, pues el PRI pudo haber dicho, bueno, vamos a negociar y vamos a sacar una reforma no constitucional, legal, que dé paz a la ciudadanía, pero de una forma racional, Pero de verdad, ¿no razonable. les parece que es un ticket? No están pagando favores. Además, me da mucha risa. Pues eso es ¿Por qué no especulación. admiten que el timor existe o sea, si es que, existe? a ver, yo hice campaña en contra de Morena. Yo no vi ninguna clase de pacto. O sea, yo la hice. Obviamente fue una campaña local. Pues yo creo que porque no te bajaron la instrucción, pero muchos priistas cuando me recibieron dicen eso, yo digo, pues de no hubo acarrear pacto, no gente hubo para pacto, votar pero por Morena. a mí sí me duele que no haya ni siquiera argumentación, y por ver a un partido por el cual yo estuve caminando cuadras enteras y horas, ni siquiera argumentar por qué están votando a favor de algo que estábamos, se supone, que en contra. Bueno, yo apelaría a que hubiera la suficiente sensibilidad para aceptar los aciertos, pero también evaluar las equivocaciones, y llegado el momento hacer un corte de caja y reforzar lo que está funcionando y corregir lo que puede no funcionar. Y sobre todo apelar a que sí sean muy sensibles en el tema de derechos humanos y escuchar mucho ahí a la sociedad civil. Porque al constitucionalizar, el rectificar va a costar mucho trabajo. O sea, es otra vez modificar la Constitución. Y están tratando la Constitución como si fuera Un la manual camisa de que te cocina. pones en la ¿Cuántos mañana. cambios lleva la Constitución desde Muchísimos, pero o sea, 1917? que así sea no significa que así Si yo deba ser. antier hubiera comprado A ver, una Constitución, no, ya... Hay un término que se ha utilizado hasta el cansancio, que es el fetichismo constitucional. O sea, nosotros creemos que por constitucionalizar ya vamos a resolver el problema. Y no es cierto, pero estamos cayendo en el mismo error. Históricamente yo lo he criticado. Es una falacia normativista de decir, cambias la norma y por lo tanto se Además, cambia nos la tenemos que preocupar muy bien que no sea definido. la Constitución parece poema, la Pero, Constitución. y no ha entonces, puesto o sea, sobre la mesa que no hemos definido también qué clase de perfiles van a llegar a la Guardia Nacional. O sea, a lo que voy, nadie ha puesto o nadie se ha preocupado, como sí lo mencionó Jorge Romero, de decir qué clase de perfiles van a llegar porque no se les está brindando ahora una Jorge Romero es el prócer de la Sí, patria. o No, sea, que ya sabes sí, que se está despejando desde ahora. Anita, a ella sí le llegó Pues es la muy buen línea futuro, desde es muy arriba. buen futuro, pero a lo que voy, Al partido que inició la guerra fue el PAN. no pueden perder de Bueno, vista vamos que fue a un error del tener PRI muchos y del meses, PRI. lamentablemente muchos meses, para discutir el tema de la instrumentación de la Guardia Nacional, y digo lamentablemente porque es una institución nueva que están creando, a pesar de que hubo un clamor porque no fuese en ese sentido. Yo sí, hay otro tema que dejamos de lado y es el de la disidencia de Morena, si hubo o no realmente una disidencia. Hay quien está acusando hoy a la diputada Tatiana Cloutier de haber dado a tole con el dedo. En redes sociales la están criticando mucho por por su voto de abstención en lugar de voto en contra de la Guardia Nacional. Es un tema difícil, lo podemos platicar la semana Pues abstuvo, ¿no? que viene sin Abstuvo. falta. ¿Y de qué sirve Porque que es se abstenga? complicado. Pues ni siquiera se abstuvo, en el primer se abstuvo. Claro. Y el tema ahí es también, por supuesto, el regaño que parece que lanzó el presidente López Obrador a sus diputados de Morena, como Tatiana, que metieron reservas y que el presidente dijo que no estaba satisfecho. Vamos a regresar a ese tema seguramente la semana que viene, pero mientras vamos a una pausa y regresamos para hablar de Porfirio Muñoz Ledo, quien fue ofensivo, con una compañera de esta mesa que ha estado aquí, la senadora Marta Márquez, debido a su maternidad. De ello hablaremos regresando al corte.